Señores, Shalom Alejem Uberajop para cada uno de ustedes. Hoy no vengo como maestro, hoy vengo como predicador a hacerle una breve reflexión para que todos lo que tengan alcance y a lo que les forje parte de su interés, para que por lo menos lo escuchen y lo tomen en cuenta si así lo desean. Yo quiero hablar un poco hoy concerniente al mundo espiritual, la diferencia que hay entre las cosas espirituales y los textos históricos, dígase bíblico, extrabíblico, canónico, no canónico, entre otras cosas. Literatura hebrea, literatura griega, literatura occidental, todo. Quiero hablar de eso. Voy a empezar con la parte esclareciendo aquí de pronto, de momento, haciendo un aclarando. No es lo mismo. Yo he tomado la decisión de no presentarme de la misma manera como predicador y como maestro. Históricamente, en las historias bíblicas hay una gran diferencia entre lo que hacía Saúl, lo que hacía Yeshua, lo que hacía Cefas o Pedro, lo que hacían todos ellos en la sinagoga, los rabinatos, la chaburó, los esenios, todos ellos, de donde viene realmente el cristianismo. Lo que ellos hacían era una cosa, lo que nosotros hacemos es otra. Entonces, he tomado la decisión de como maestro presentarme como lo eran ellos y como predicador presentarme como lo que somos nosotros. Entonces, a raíz de eso, hay diferentes funciones dentro de un mismo personaje. Entonces, yo como maestro, siendo como ellos, actúo como ellos. Soy estricto con el Tanakh, con la Torá, con todo como lo fueron ellos. Pero como predicador, entonces, entro a lo que es la civilización nuestra, sin tener que obviar o pasar por alto los principios y los preludios establecidos en las Sagradas Escrituras. No se trata de invalidar una cosa con la otra, sino de complementarla y hacer distribuciones específicas para los diferentes complementos o los diferentes elementos que forman el complemento. Entonces, esta es la idea. Por ejemplo, yo he notado en el tiempo que tengo leyendo las escrituras y leyendo historia, formándome, capacitándome, me he dado cuenta que detrás de cada texto histórico, sin importar que sea bíblico o no, siempre hay un movimiento en el mundo espiritual. No podemos y nunca se podrá invalidar el mundo espiritual por en los Ok, no podemos invalidar el mundo espiritual en los movimientos literales y literarios. Literales, lo que realmente pasa; literarios, lo que se presentan en los textos. El mundo espiritual no puede ser obviado. No se le puede hacer caso omiso al mundo espiritual, caso omiso. ¿Pero por qué? Porque incluso, por ejemplo, Hebreos, voy a tomar algunos textos prestados porque en la teología todo se vale. Y como predicador yo me presento como teólogo, pero como teólogo, porque en la teología todo se vale, porque la teología tiene que ver con religión, conceptos como visión, creencia. Sin embargo, la historia otra cosa, tiene que ver con ciencia. La cultura tiene que ver también en una nomenclatura de ambas cosas. Pero sin embargo, quiero presentarme como predicador en esta parte y voy a tomar algunos textos para irme con un piso teológico en medio de esta charla o este sermón. Vengo como predicador en esa faceta a sermonear. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 11, y mal no recuerdo, creo que el verso 6, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y aunque fe se le ha aplicado el piso pistis, que es más como una creencia por intelectualidad o una sensación intelectual, es algo que tiene que ver como cuando usted elige aceptar una conmovisión como para convencerse. Por eso en el verso 1, Hebreo 11:1 dice: pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hay otro tipo de término que se usa también en el griego para pisti,
perdón, para fe. Pero ambos son términos de segundo plano, realmente. No tiene que ver mucho con la emuná de Habacuc 4, la que cita Pablo, que es la fe oriunda que viene de raíces hebreas. No tiene que ver del todo. Hay algunos parentescos, pero no tienen la misma carga semántica a nivel paralelo. No. Pero como es teología lo que voy a hablar hoy, en un piso teológico, me voy a entrar al texto ahora. Me voy a sumergir en el texto. Nosotros siempre por la fe vamos a ser convencidos. Y en ese tenor, cada quien tiene su propia cosmovisión. Cada quien tiene la cosmovisión de acuerdo a su elección, a como decida. Uno de los principios más básicos que hay es el derecho a creer. Cada ser, cada individuo tiene el derecho de creer lo que piense, lo que desee, lo que elija. Cada persona puede ser selectiva a la hora de elegir qué creer. Lo único que se debe de tomar en cuenta es que la creencia que uno vaya a hacer tenga arraigo, esté enraizada en un contexto, esté enraizada en una verdad, esté enraizada en algo que realmente existió. Por ejemplo, tomando los personajes ilustres, por ejemplo, Yeshua, cuál fue su cosmovisión, Raxaúl, cuál fue su cosmovisión, Moshe, cuál fue su cosmovisión, Cefas, cuál fue su cosmovisión, Johanna Masbuta, cuál fue su Johanan, cuál fue su cosmovisión. O sea, Juan el Bautista, Pedro, Pablo, Moisés, Yeshua, ¿cuáles fueron las cosmovisiones de ellos? ¿Por qué? Porque son protagonistas de las historias que nosotros predicamos, creemos, enseñamos, leemos, entre otras cosas. Entonces, uno puede preguntarse cuál fue. Y a raíz de eso, tomando eso como un punto de partida, como una premisa, ya sería el punto para uno iniciar la etapa de cosmovisión. Porque lo que ellos creyeron entonces es un avalar para nosotros creerlo hoy. Hay datos que me he sentido hasta mal a veces pensando, porque digo, cuando voy a orar o algo, digo, pero maestro, Raboni, Yeshua, digo, no escribiste en lo que se puede entender, solamente expusiste la Torá, la viviste como nadie, diste ejemplo, nunca pecaste, andaste estrictamente en la ley de tu padre, no defraudaste a Hashem. Siempre tuviste una conducta en el espíritu de todo lo que se había pautado. Por eso se te atribuyó de que eres la palabra encarnada, porque nadie vivió la palabra ni dio ejemplo como tú. Eres el ilustre de la palabra, el representante de ella. Eres la incorporación del verbo, la incorporación del dabar, la incorporación de la palabra. Es por eso. Pero de momento, mientras yo dialogo, digo, hay algo que no me gusta y es las cosas que te han aplicado que tú no dijiste. Hay dichos que se le han aplicado a Yeshua que Yeshua no dijo. Y a veces pienso y digo, podría ser una gran falta de respeto. Pero por otro lado también pienso y digo, del todo, a ver cómo lo puedo equilibrar. Los evangelistas dieron sus buenas noticias, pero eso tiene un contexto y una manera enraizada por lo cual tuvieron sus motivaciones a hacerlo. Entonces, a la hora de yo presentar algunas atenuantes concernientes a lo que Yeshua hizo, no importa que sea documento Q, que sea tradición oral, que sea uno copiando de otro, de alguna manera u otra hubo un emblema ahí que se dio donde dijeron cosas posiblemente en un 20-30% a su antojo, de acuerdo a lo que formaba parte de su incumbencia. Sí, pero no podemos negar que una verdad existió dentro de todos los comentarios que hicieron los evangelistas, porque realmente la persona de Yeshua dio ejemplo histórico, dio ejemplo práctico, dio ejemplo hermenéutico, ejemplo en contexto vital, carga semántica de la misma Torah. Él es la carga semántica de la Torah. Yeshua es la carga semántica de la Torah. El único que empleó oficialmente y 100% la carga semántica de la Torah o la palabra de Dios es él, la Jodma, la sabiduría. Pero otros quisieron darse vida tomando la figura de Jesús como instrumento. Quisieron lucrarse, quisieron montar imperios, quisieron montar religiones, un sinnúmero de cosas en la historia. Pero aún así no podemos negar
la esencia de Yeshua en todos los ejemplos que él dio. Y otro punto es que siempre hay puntos ciegos dentro de todos los escritos y todas las historias. Hay puntos ciegos. ¿Por qué? Porque no estuvimos ahí. No somos testigos oculares. Nosotros no pudimos estar ahí para ver quién atacó a quién, cómo fue que se hizo. Entonces, a raíz de eso, estamos viviendo lo que pasó o conociendo lo que pasó de un segundo plano. ¿Por qué? Porque alguien escribe y nosotros leemos, pero quien escribió posiblemente tampoco ese fue testigo, sino que ese escuchó a otro y ese otro escuchó a otro, y cuando viene a ver, ese otro sí estuvo ahí. Entonces, como nosotros no estuvimos ahí, uno trata de ver la verdad de las verdades que se presentan, para con todas las verdades ver la verdad que una todas las verdades y agarrarse de ahí para estar bien equilibrado. Porque realmente, señores, las historias, cada persona es libre de escribir lo que sea, y a raíz de eso hubieron ataques. Uno dedicaba una obra atacando al otro, el otro al otro, el otro al otro, y hay un tirijala y un meollo que uno decía, entonces, ¿y a quién, cuál le creo? Uno leyendo, uno decía, ¿cuál le creo ahora de todo? Entonces yo tomé la decisión por eso mismo de presentarme como maestro, para ser estricto con la historia, ¿verdad? Para ser un científico bíblico, ciencia bíblica, y obviamente también para hacer cultura hebrea, de donde vienen los términos, los conados, las raíces, todo, la cuna del evangelio. Porque aunque suene doloroso, hay que decirlo, el cristianismo nació del judaísmo. Todas las figuras históricas fueron judías, la Biblia la escribieron judíos. Los intérpretes primarios de la Torá y todo eso también fueron orientales, judíos, hebreos, y así sucesivamente. Entonces, Jesús era judío, Pablo era judío, todos ellos eran judíos, y fue escrito, sus escritos fueron destinados, los destinatarios de sus escritos también fueron judíos, señores. Los griegos se añadieron, así como la mujer griega, por medio de la fe. Nosotros somos añadidos, injertados por la fe, pero todo eso fue dedicado a judíos. Entonces, el cristianismo, ¿de dónde nace? Nace del judaísmo. Entonces, de alguna manera u otra, el cristianismo es hijo del judaísmo, y el mismo Cristo no se consideró ser cristiano como nosotros lo somos. Entonces, a raíz de eso, por eso es que Cristo dice, la salvación viene de los judíos, le dice a la mujer samaritana. ¿Por qué? Porque esa era la idea de ellos. Ahora, ya que nosotros estamos dentro de la familia, porque Gálatas 3:29 dice que lo que estamos en Cristo Jesús, linaje de Abraham somos, ya estamos dentro de la familia, ahora hay que participar de lo que se come en la familia, lo que se desayuna en la familia, y ya nosotros ahora somos injertados, somos hijos por adopción. Bien ahí, entonces yo decidí separarme en eso. Entonces, como predicador, por ejemplo, usted me invita, usted pone su propio tema, no se preocupe, usted pone su propio tema. Aparte de que yo no estoy agendando todo tipo de actividades, no estoy agendando todo tipo de actividades. Esa gente que vengan con su rumucudi, que la barba es pecado, mire mi hermano, mire, si usted quiere borrar hasta mi número de su teléfono, elimínelo. No. Si usted, por ejemplo, es una persona sana, temerosa de Dios y abierta a la palabra, usted me invita como predicador. Porque como predicador, tampoco yo no voy como maestro, como predicador, yo me adapto al sistema, usted me pone un tema, fluimos, echamos fuera a los demonios en el nombre de Yeshua, ministramos si hay que ministrar, que se conviertan las almas, damos gloria a Dios, porque por la gracia del Señor nos envolvemos en esa área, y ahí fue que yo crecí primero. Yo crecí primero fue ministrando, echando fuera demonios, orando, alguna gente Dios sanaba, y así, bueno, entonces ese fue mi auge, ahí yo crecí. Yo voy a desempeñarme en esa parte, pero como predicador. Ahora, cuando usted me invite a una conferencia, a un estudio bíblico, o cuando usted sea mi docente que esté tomando clase conmigo, usted tiene que prepararse, porque como maestro yo le voy a dar todo lo que hay en la historia, y le voy a decir las cosas tal y como es. Como maestro yo ni le voy a echar testimonio, ni le voy a hablar lengua, ni le voy a rugir, ni le voy a patalear, ni le voy a romper silla. No, como maestro yo le voy a decir las cosas como son. Entonces, he tomado esa decisión para poder estar equilibrado. ¿Pero por qué? Porque hay que ser sabio. Mire por qué. Yo he notado que el movimiento espiritual no se puede ignorar en los textos históricos. Sin embargo, los textos históricos muestran que las evidencias, la ciencia bíblica principalmente, que ciencia estudio y bíblica es todo lo que estudia con lo concerniente a la Biblia, la ciencia bíblica es muy crítica
Y en parte no está mal el ser crítico, porque si tú no eres crítico, ¿cómo tú sabes que lo que tú crees es cierto? Ok, pero todo es crítico, crítica textual. Por eso el que no se agarra bien del mundo espiritual termina vuelto un agnóstico. ¿Pero por qué? Porque se llevan tanto de la crítica textual que desautorizan el texto. Y al desautorizar el texto, ¿en qué van a creer? Entonces, yo estaba meditando, no sé si fue antes de ayer, no sé, que estaba en el monte, no recuerdo. Porque tenía una actividad ahí, en esta actividad de que atendí estos días para acá. Que a mí, ayer mismo estaba para allá, para Cristo Rey, metido ahí, en una iglesia, y estaba ministrando, que incluso Dios se glorificó en esa iglesia. Damos gloria a Dios por lo que Dios hizo ahí. Las vidas convertidas, la gente libertada, sanada por el Espíritu del Señor. Damos gracias al Señor porque por su rúa Dios lo hizo otra vez. Pero algunas de las actividades que yo no llegué a cancelar, que sí llegué a agendar, que estaba atendiendo, yo me fui a la loma para refrescarme un poco y ponerme en ejercicio, porque he estado más dedicado en las enseñanzas. Entonces me fui a poner un forma un poquito para el monte, le di para allá, parqué el vehículo ahí mismo. Ok, nítido. ¿Qué pasa? Empecé a meditar en el espíritu y algo me decía: nunca ignore ni pase por alto el mundo espiritual, porque el mundo espiritual, aunque no es demostrable de la ciencia y el conocimiento humano no da cobertura al 100, ni tampoco aproximado a lo que es el mundo espiritual, porque el mundo espiritual es más allá. Hay textos que nosotros, por ejemplo, tomando de la Biblia, haciendo un midrash teológico, cuando Pablo dice, por ejemplo, hace 14 años yo conozco un hombre que fue arrebatado para Dios, al tercer cielo, al paraíso, escuchó cosas inefables que no le he dado al hombre expresar, cosas inefables. Si Pablo se metió por un monte y tuvo una experiencia, salió del cuerpo, cualquier forma, porque él dice dentro del cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé. Si Pablo tiene una experiencia y sale, él la experimentó, pero eso no es que estaba escrito como tal, de que él tenía que tener, o que él debía tener esa experiencia, no. Es algo que se da un poquito orgánico, es algo que se da espontáneo, es algo que viene por inspiración divina, es intervención divina. Entonces no podemos capsular o confinar el mundo espiritual en lo literal. No podemos. Un conocimiento, por más alto que sea, no confina o no, eso mismo, no confina, no encierra, no limita el mundo espiritual, porque antes del texto el mundo espiritual ya fue, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Creo que Hebreo 11:3 por ahí. De lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Todo lo que se ve es hijo de lo que no se ve. Entonces, por lo que se ve, no podemos invalidar lo que no se ve. No podemos. Jamás. Entonces, pensando en todo eso, en Rack Saúl, la experiencia que él tuvo, la experiencia que tuvieron los antiguos, yo mismo, porque yo puedo dar testimonio de toda la experiencia que yo he tenido. Yo he tenido experiencia fuerte con el mundo espiritual, señores. Yo tuve una experiencia donde a mí un zángano me visitó en Samaná, allá en los puentes de Samaná, y ese testimonio lo di en mucho lugar. Me dejó caer una baba por aquí. Era una venganza por un satanita que se había convertido en Batey Santana de Barahona, que el video está ahí en las redes. Me fajé a discutir con ese demonio, discutiendo literal con ese demonio. ¿Cómo? Yo no sé, no me pregunte. Yo no sé, yo lo que sé que pasó, pero no puedo decirle cómo pasó, porque el mundo espiritual no puede ser confinado ni destruido por los conceptos de conocimiento. El conocimiento es una luz del mandamiento, que es lámpara. El mandamiento es lámpara. El conocimiento es una luz que usted adquiere de la lámpara para usted alumbrarse y saber lo que va a hacer. Pero esa luz, de la lámpara no invalida la luz del sol, digamos. ¿Pero por qué? Porque esa lámpara está diseñada para alumbrar cosas determinadas, pero el sol nos alumbra todo. Entonces, la luz mayoritaria es esa luz que viene como luces inaccesibles, que forman parte de la presencia innata del Padre, la cual de esa luz es que llegan las luces. Por eso que se le dice el Padre de las luces, el que da todo don, todo don, toda dádiva, el Padre de todo don, toda dádiva, donde vienen todas las luces, el Padre de las luces.
de donde proceden los dones, la dádiva, las gracias. Entonces, las luces que emanan de esa luz principal son luces que son de varín, palabras, mandamiento, y nosotros adquirimos. Ahora, una vez nosotros andamos en ese mandamiento, no podemos creer que ya tenemos toda la luz del sol. No, hay más luces. Por eso es que a veces lo que usted entiende, nunca lo entiende en un pleroma, en una plenitud. El único que pudo lograr eso es Yeshua hasta ahora. No hay más nadie que haya podido hacer eso. Entonces, por eso no podemos invalidar el mundo espiritual. Vemos en diferentes sincretismos, en diferentes sincretismos de fe, sincretismo religioso, diferentes tipos de personas, países, creencias, que tenían el mismo Ciro el Grande. Dios le dice a Ciro, mi ungido eres tú, aunque tú no me conociste. Y Ciro lo que hizo con los judíos lo había hecho con otros pueblos. Porque Dios es lo que Él quiere y el contexto lo dice ahí. Obviando de por qué se escribió, cómo se escribió, obviando eso, es palabra de Dios y está ahí, palabra inspirada. Entonces, ¿qué está ahí? Isaías 45:7, Dios dice, yo Jehová soy que hago esto y aquello, yo formo la luz, creo la tiniebla, donde nace el sol hasta donde se opone, no hay otro Dios fuera de mí, soy yo que hago todo esto. Y así lo le dice, mi ungido eres tú aunque tú no me conociste. Lo manda como ungido, Masías, a que vaya a libertar. Y Ciro viene y liberta a los judíos, un Masías, un Mesías, un enviado, un ungido, porque Dios quiso. Nosotros no podemos meternos en eso. Ahora, si nosotros seguimos seriamente lo que ha pasado en toda la historia bíblica y todo, vamos a notar que el mundo espiritual va más allá de los textos, va más allá de todo. Entonces a nosotros nos compete no invalidar el mundo espiritual sin importar lo tanto que uno pueda conocer. Y se lo está diciendo una persona que no lo sabe todo, pero que está desempeñado como un loco leyendo. Usted no tiene ni idea. Usted no tiene ni idea de las horas que yo paso frente a un teléfono, frente a un libro. Usted no tiene idea. Entonces yo, en medio de tanto conocimiento que estoy tratando de adquirir o que estoy adquiriendo, yo he pensado en lo siguiente. El que se lleva de lo literal del texto y obvia el mundo espiritual, fácilmente, señores, se queda sin cosmovisión y sin ser un ciudadano en el mundo espiritual. Si te llevaste nada más del escrito, y de ese escrito tú sacas tu cosmovisión, que es una de las partes más espiritual del hombre, lo que tiene que ver con la intuición, todo. Si le quitaste eso, va a ser un tremendo erudito, un tremendo científico, un tremendo expositor, un tremendo maestro. Se me apagó el teléfono, señores. El teléfono se me apagó y también desconecté el micrófono. Pero está bien, prendí esto para terminarla, para que no se me pierda, para que no se me vaya la idea. Lo conecté así sin el micrófono normal, espero que se escuche bien, porque no probé el audio. Pero anyway, usted será un tremendo locutor, un tremendo elocuente, un filósofo, un filólogo, un teólogo, un tremendo qué sé yo qué. Pero, pero, no tendrá arraigo ni será un ciudadano en el mundo espiritual. Para existir en el mundo espiritual hay que ser más espíritu que persona. Y aunque espíritu tiene que ver con comportamiento, con ruas, recuerde que el comportamiento o la conducta, ¿de dónde viene? Del corazón. La conducta se origina dentro, se refleja afuera. Entonces, el corazón es el idioma de la conducta. O la conducta es la personalidad del corazón. Así como la personalidad es el epíteto de tu persona, la conducta es la personalidad del corazón. Entonces, en la personalidad del corazón está tu espíritu. Entonces, si tu corazón no cree, si tu corazón no apercibe, si tu corazón no se ilumina, si tu corazón no se inclina a las verdades espirituales y solo se inclina a las verdades humanas, tu corazón estará capsulado, estará preso, confinado en una esfera terrenal. Entonces la esfera terrenal es animal y diabólica. El conocimiento no puede confinarse en lo terrenal. El conocimiento trae de lo espiritual para corregir lo terrenal. Santiago 3:15 dice, esta sabiduría no desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. ¿Cuál? La que adquirió Eva. Porque la sabiduría que Eva adquiere, la adquiere con sus instintos terrenales. Si Eva hubiera obedecido a la voz del Dabar y no hubiera comido del árbol, en algún momento u otro iban a comer del árbol, porque el árbol fue diseñado para que ellos coman. El problema es que Dios le dice, no coman porque ciertamente el día que coman morirán, porque no estaban preparados para despertar esa conciencia. Entonces cuando Eva, por eso la tradición confirma que el pecado fue con mente de tiempo. Si Eva, por ejemplo,
espera la orden. Y Dios dice, coman ahora, están listos, metan mano, denle para allá. Si Adán come y Eva también ahí con la orden del Dabar, no fuera pecado, entonces le fuera de bendición. Pero por cuanto pecaron, comiendo en desobediencia, entonces murieron. Y ese es instinto que llevó a Eva a desobedecer es terrenal, animal y diabólico. Es ese instinto terrenal, animal y diabólico. Entonces, nosotros tenemos que despertar conciencia y madurar, conocer, pero en el orden de Dios, no en el orden de nosotros. El corazón de nosotros tiene que tener conducta, pero ¿por qué? Por la inspiración de Dios, no por la inspiración de nosotros. Si nuestros instintos nos gobiernan, entonces terminaríamos traicionando a Dios, porque los designios de la carne son enemistad a la ley de Dios, no se sujetan ni tampoco puede. Romanos 8:7. Es el pleito que Pablo dice, Romanos 7:14, el bien que quiero hacer. Soy carnal, vendido al pecado, la ley es espiritual, porque el bien que quiero hacer no lo hago, más el mal que no quiero hacer esto hago. Y si no hago el bien que quiero, si no el mal que no quiero, no lo hago yo, sino el pecado que muere en mí. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Tengo una rebelión en mi cuerpo que me lleva cautivo a la ley del pecado. En mi espíritu me deleito en la ley de Dios, pero con mi carne sirve la ley del pecado. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Hay un pleito. Tú no puedes permitir que tu carne te gobierne. Gálatas 5:16. El deseo de uno es contra el otro. Ambos no tienen un acuerdo. El espíritu es débil, dijo Yeshua, Yeshua dice, el espíritu es fuerte, pero la carne es débil. Tenemos una misión y es no ignorar el mundo espiritual, porque el espiritual fue primero. Entonces, tomando eso en consideración, toda la experiencia que yo he tenido, mi conocimiento no me la invalida. Y mire que siento mucha discrepancia dentro de lo que he adquirido con las cosas que había vivido en el mundo espiritual. En algunos siento alguna discrepancia, porque no todo lo que escribieron fueron espirituales. Pero yo sé, ¿por qué yo hablo así con esa seguridad? Y digo que no todo lo que escribieron fueron espirituales, porque que hay cosas que yo veo que Pablo vivió, que ellos vivieron, incluso que yo en experiencia propia he vivido, que no se pueden demostrar en un texto. Yo sabe lo que yo en semana envuelto en una locura, le veo un demonio, porque por la gracia del Señor Dios me ha dado discernimiento para ver esos espíritus mundos metidos en la gente. Y la veo y le digo, ahí está fulana. Obviamente en ignorancia poniéndole un nombre, porque no es de que Marte existe ni Santa Marta, no. Es un espíritu mundo, pero como la mente es un poder y uno dice, ahí está fulana, se manifestó. Los demonios se manifestaban. No porque se llamara fulana, es porque de verdad hay un espíritu mundo y hay un demonio y tú le estás hablando con autoridad. Y yo veo un demonio y agarro y le tiro una, como si, no sé, como si fuera una piedra, una granada y le hago así. Suéltala, demonio, y la muchacha que yo botea. Fulana, te está subiendo una culebra, ven a mí como, arrástrate, ven a mí como perro, ven a mí. Y los demonios arrastrados. ¿Pero por qué? Porque de alguna manera u otra son experiencias que yo he tenido del mundo espiritual que la traigo desde un monte. Usted no se imagina cuántas veces yo reprendía un árbol, una hoja, me enganchaba, te reprendo. A una mata, te reprendo. Son locuras. Sí, locura, sí mismo. Pero esa locura trae un neuma. Esos espíritus traen una dimensión. Porque yo lo llegué a vivir. Entonces con la historia uno no tiene forma de cómo demostrar que la unción viene de ahí, pero ¿y qué vamos a hacer con la experiencia que uno tiene, Señor? ¿Qué vamos a hacer con la experiencia que uno tiene? Por eso que Pablo no quería ni hablar. 14 años que conoció un hombre hablando indirecto para hablar del mismo, hablando en directo. Fuera del cuerpo, yo no sé, porque hay cosas, señores, que no es para entendimiento humano. Yo en 21 días de ayuno salí del cuerpo y vi a Jezabel, salí del cuerpo, no sé cómo llamarle, ¿qué le digo? Que me quedé en el cuerpo. Pues entonces me quedé en el cuerpo. Y yo tuve una experiencia, me quedé en el cuerpo y volé 2000 años y pico atrás y conocí a Jezabel en su persona, lo que hizo, conocí su parte reproductora, su cuerpo completo, sin ropa lo vi. Vi quién era, cómo se ataviaba, vi cómo seducía a los profetas, vi cómo mataba a los profetas. Yo vi todo. La vi hasta masturbándose con unos asuntos que estaban ahí en unos... se viera como si fuera un palo de escoba y la vi masturbándose, algo un poquito asqueroso, pero sí tuve esa experiencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Entonces, ¿sabes toda la experiencia que yo he tenido? Yo vi en Higüey, yo vi un hombre endemoniado que voló para atrás y saltó una silla. Ahí en Jaina, una muchacha llamada, no voy a mencionar el nombre, ahí por los rieles, cuando comencé mi ministerio, yo vi una muchacha endemoniada pegada de la pared, literal, como si fuera Spider-Man sin tocar el piso. Literal, pegada de la pared sin tocar piso. ¿Y qué vamos a hacer con eso? ¿Lo vamos a negar? Porque no existe un texto que lo demuestre, ¿lo vamos a negar? No, no lo vamos a negar. Incluso hay historias de exorcismo y espiritismo que hay cosas que se ven por ahí. Lo que pasa es que no son cosas para uno estar enseñándolas porque... O sea, porque todos los libros que yo leía antes, lo que ahora yo leo de Biblia y conocimiento, yo lo leía era de espíritu antes.
Yo lo que leí era cosas de Elena de White, Rebecca Brown, Lightning, y toda esa gente. Eso era lo que yo leía. Fundillo con todos esos libros, de toda esa gente que salían de espiritismo. Yo leí todas las cosas de los brujos, todo lo que aparece por ahí yo lo hubiera leído. Incluso estaba leyendo hasta un libro, hasta un asunto complicado, uno que no sé qué era hablar aquí, y después me paré. ¿Por qué? Porque yo estaba entregado a eso de la liberación, entregado. Pero ahora esa intensidad la tengo entregada a la palabra para conocer la verdad. Pero conociendo la verdad veo que hay cositas que se dan en la historia del mundo espiritual detrás de cada texto. Detrás de cada personaje bíblico hay un mundo espiritual reflejado. Por eso que los faraones reflejaban dioses, los reyes reflejaban Elohim, los maestros también, las autoridades, las potestades, porque todo lo secular refleja algo espiritual. No podemos invalidar lo espiritual, de modo que lo que se ve, hecho de lo que no se veía. Las leyes que están instauradas en la tierra, ¿de dónde vienen? De las espirituales. Dios tiene un tribunal. Bueno, a Yeshua se le atribuye uno, el tribunal de Cristo. La asamblea, ¿de dónde viene? De la asamblea espiritual. Por eso es que la primera asamblea que hay es la reunión de los dioses. Después viene la gran asamblea humana o antropóloga, la que pastoreó Moisés. Después los campos blancos que levantaron falsos, algunos maestros por ahí. Y el campo blanco que levantó Yeshua y el maestro de justicia en los esenios, que son los dos campos blancos. El de Yeshua, el original, vamos a decir, el de Yeshua es puro. No tiene nada de impureza porque Jesús nunca pecó. Los esenios no puedo decir que pecaron, pero hubieron cositas que ellos tuvieron que Cristo no la practicó. Partes sí, otras partes no. Sin embargo, después los fariseos, no todos eran malos, pero guay, se volvieron un desorden con esa iglesia que levantaron, la asamblea. Entonces por ahí se va todo, pero todo lo que se ve viene de lo que no se ve. Todo lo que se ve viene de lo que no se ve. El conocimiento no puede invalidar el mundo espiritual. Por eso Pablo dice, muchos se envanecieron en el conocimiento. Y dice que el que sepa, hágase como que si no supiese para que le resplandezca la luz del entendimiento. Uno tiene que a veces ponerse nivel cero. Si uno no se pone en nivel cero y uno se cree la película de que ya uno lo sabe todo, uno termina obviando el mundo espiritual. Nadie, ningún ser humano puede saberlo todo. El único que lo supo todo fue Yeshua, en lo que nosotros entendemos por fe. Entonces, eso es lo que pasa. Eso es lo que está pasando con este sistema. Entonces el conocimiento, es un consejo que le estoy dando, el conocimiento no invalida el mundo espiritual. Siga orando, siga ayunando, siga buscando a Dios como usted pueda. Ahora, no saque texto de su contexto. Eso sí usted no puede hacer, porque entonces es grave. Usted puede tener la fe que usted tenga, pero no saque un texto de su contexto. Apréndase el texto, el contexto, la historia, para que usted hable con base. Que usted quiera meterle un piso posterior o una reinterpretación o lo que sea, hágalo, pero interpretando correctamente el texto primero. Porque si usted da un salto y no lo interpreta como es, ya, es otra. No importa los demonios que usted eche afuera. Mire, si yo estoy ahí, yo trago en seco, para que usted más o menos tenga una idea. Sí, entonces, hay muchas cosas que uno la deja pasar, nuevo creyente y así, pero incluso todo el que hace algo yo lo dejo pasar porque nosotros nos congregamos y a veces en las congregaciones donde asistimos, uno ve cosas, pero uno gloria de aleluya, normal, nos prendemos, normal, como que no pasó nada. Pero guay, es puya, por eso que al maestro viene de Moré, viene de Mara. ¿Por qué? Porque viene de amargura. Quiere decir que el maestro siente amargura. El maestro se prende cuando uno ve que están diciendo cosas incoherentes. Entonces lo que más molesta no es el que lo dice inocentemente porque no sabe, no. El que te refuta. El que te refuta mutilando un texto. Eso se duele más. Entonces, el conocimiento no invalida el mundo espiritual. Nos seguimos aprendiendo, nos seguimos gozando, seguimos echando fuera demonios, seguimos buscando las almas. Como dice Pablo, Raxaúl, haciéndonos bajo ley para ganarnos a uno. Sin ley para ganarnos a uno, un alma. De todo, 4 pisos de etapas Pablo se hace en cualquiera de las 4 con tal de ganarse uno para el Señor. Y es un ejemplo de lo que Raxaúl dijo. Además, él es el pionero del Nuevo Testamento. Porque como Yeshua no escribió, él sí escribió. Entonces todos los que escribieron tuvieron que ver con la teología paulina, porque él es el pilar del Nuevo Testamento. Recuerda, el conocimiento no invalida el mundo espiritual. Tomé esta decisión ya. Si usted ve que yo no estaba subiendo video, ahora voy a empezar a subirlo. Ya los videos de prédica voy a empezar a subirlo normal. Porque quiero transmitir a la audiencia que una cosa es el maestro de Rafael Germán y otra cosa es el predicador. Como predicador me ambiento con el ambiente, pero como maestro
hay que darle en la yugular. Así que Shalom Alejem Ubrajot para cada uno de ustedes. Muchas bendiciones para todos. Espero que hayan entendido. Este es su servidor Rafael Germán, siempre la verdad reina. Estamos por aquí tratando de ser transparente, honesto con lo que aprendemos, con lo que Dios permite que uno aprenda de las escrituras y las historias que van congeniadas con la escritura bíblica o con la escritura de Hashem. Así que un abrazo fuerte para todos. Siempre la verdad reina. Les recuerdo también a los que ya se anexaron al grupo para las inscripciones. Pónganse al día con la foto, con todo, con los pagos, porque ya este es el meta culminando el mes. Y recuerde que ya la docencia comienza. El sábado 6 de junio comienza la docencia. Recuerde, cultura hebrea nivel intermediaria pre-maestría. Bendito sea el nombre poderoso de Hashem. Así que nos vemos allá. Si está interesado también en inscribirte, me puede también escribir privado para que te anexemos, porque estamos casi cerrando las inscripciones. Esto viene poderoso en otra dimensión. Así que si usted necesita conocer la verdad o acercarse, aproximarse por lo menos, tiene que estudiar. Tiene que estudiar. No se vuelve autodidacta, es el bueno, pero no todo tiene la capacidad de ser autodidacta y poder elegir entre sí, ¿no? Entonces el riesgo de ser autodidacta es que el que no tiene un coeficiente alto o no tiene un RUA elevado, puede que dé por verdad lo que alguien escribió sin ser verdad. Entonces es mejor la academia, porque la academia usted compara diferentes fuentes. Así que un abrazo bien fuerte para todos. Recuerde que hay un diplomado universitario al final del curso. Shalom Alejem Ubrajot.